Continuando con la exposición, vamos a continuar con lo que hemos hasta ahora visto, ¿no? Con respecto al Códex Alimentario. Habíamos explicado, ¿no? El principio normativo, ¿no? Como estaba remarcado. Nos habíamos quedado en la inocuidad y cómo este término hasta ha sido definido tan igual por la normativa nacional, tomando como referencia al Códex Alimentario. Estamos viendo que el Códex Alimentario es parte de una comisión conjunta tanto de FAO como de la OMS. Si bien no tienen el carácter legal, cuando nosotros vamos a ver acá a nivel nacional o en cualquier otro país, definitivamente lo que prima son las normas legales. Pero en este caso estas normas referenciales, como pueden ser el códex, de todas maneras tienen cierta relevancia, ya que muchos países, muchas organizaciones las siguen. Y en cierta manera, si nos damos cuenta en el caso del códex alimentario, en este momento cuando yo les digo, por ejemplo, normas referenciales como pueden ser las normas ISO 9000 en calidad, ISO 14000 en medio ambiente, u otras ISOs que puedan salir, la 22000 posiblemente, que en alimentos, que es una mezcla de calidad más algo de HACCP, o las normas OSHA en 18001 en cuestión de lo que es con respecto a salud, seguridad en el trabajo, entre otras. Si bien no tienen la fuerza que puede ser de normativa, pero muchos de sus principios están incluidos dentro de las normativas legales que sí tienen fuerza de ley. Es más, las nuevas ISOs ahora actualmente tienen las versión 2015 están remarcando con respecto a la obligatoriedad de que para que puedan ser aplicadas dentro de su sistema tienen que cumplir con las exigencias legales, ¿no? O sea, hay un compromiso un poco más fuerte. En este caso, con alimentos vemos que muchas normativas de diferentes países prácticamente son muy, como diríamos, hasta cierta manera son copia de muchos contenidos del Códex Alimentario, ¿no? Alimentario. Entonces, la idea es esa, que estamos en un mundo globalizado, que supuestamente no solamente por la inocuidad, sino eh, por la comercialización justa, equitativa, como vimos, de los alimentos en general, ¿no? De los productos alimenticios. Entonces, pero eso va a depender de la voluntad política de cada país, ¿no? Muy definitivamente. Entonces acá vemos que el códex tiene normas, guías, reglamentos que muchas veces van a contribuir a la formación de la normativa nacional de cada país. En el Perú, con respecto a alimentos, son a nivel sectorial de carácter nacional, son tres instituciones las que hacen la coordinación, todo lo que relativamente a lo que es inocuidad alimentaria, ¿no? Recién han creado hace un par de años lo que es la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria, la COMPIAL, en el cual está el Ministerio de la Producción a través de SANIPES, el Ministerio de Agricultura a través de SENASA y el Ministerio de Salud a través de DIGESA. Bien, entramos a las buenas prácticas de manufactura. Ya tenemos el marco legal, tenemos las bases, la identificación de peligros. Entonces entramos acá, ¿no? ¿Qué entendemos? Pues, es un conjunto de procedimientos de higiene y manipulación que incluyen costumbres, hábitos y actitudes necesarios para que una producción higiénica y obtener alimentos inocuos y saludables. Procedimientos que forman parte de un sistema de calidad alimentaria y se aplican a lo largo de toda la cadena de elaboración de alimentos, ¿no? Acá podríamos incluir recepción de materias primas, almacenamiento, fraccionamiento, elaboración, envasado, transporte y distribución. Es un prerequisito para el implantamiento del sistema HACCP.
en la implementación. ¿Por qué tendríamos que implementar buenas prácticas de manufactura? Más que todo, yo creo que más que el por qué es porque hay una necesidad de que primero haya una producción adecuada de alimentos. Hay una necesidad que los procedimientos que los procedimientos de producción sean óptimos, que se reduzca la cantidad de reclamos, devoluciones, reprocesos o rechazos de los productos elaborados los productos alimenticios elaborados, ¿no? Aumento de la competitividad y la productividad de la empresa. Creo que eso redunda, bueno, es más que todo un punto de vista de marketing, pero es definitivamente tener tener ahora un negocio relacionado con alimentos en general, que no cuente con buenas prácticas de manufactura, ya más allá que un aumento de la competitividad o productividad, es una necesidad, sí o sí, ¿no? Viendo estos casos que vemos a nivel nacional, a nivel internacional, cómo se sucede. Disminución de costos y ahorros de recursos, sí, es porque la intención básicamente es de gestionar, ¿no? Recursos, gestionar o actividades, operaciones. Proporciona evidencia de una manipulación segura y eficiente de los alimentos de acuerdo a los estándares obligatorios y de acuerdo a los estándares tanto de a quienes está dirigido el producto como a los estándares, en este caso a las normas legales del país. Crece la conciencia del trabajo con calidad entre los trabajadores, así como su nivel de capacitación. Lo que se trata de implantar en cierta manera son pasos previos a lo que es un sistema de gestión. Entonces, un sistema de gestión implica necesariamente aspectos relativos a la calidad y a la gestión en sí de la misma empresa, ¿no? ¿Cuáles son esas necesidades para que una buena práctica de manufactura se implante en eso? Tenemos que ver algunos aspectos a considerar. Las instalaciones, para que estén de la mano, ¿qué es lo que necesitamos con respecto a eso? ¿Mm? Hablamos de una exclusividad del local. Los locales destinados a la producción y elaboración de alimentos y bebidas no tendrán conexión directa con viviendas ni con locales en los que se realizan actividades distintas a este tipo de actividad, ¿no? Es una manera también a su vez como si uno quiere implementar todo este tipo de sistemas, de estrategias para controlar la inocuidad. Es limitando la posibilidad de posibles peligros externos, y una manera es eso, la exclusividad local, ¿no? La ubicación, bueno, la ubicación debe ser tal que no implique riesgo de contaminación cruzada de los alimentos. Las instalaciones deben ubicar respetando el principio de circulación en un solo sentido en el proceso de producción de alimentos. En este párrafo, bien, habla que debe estar, obviamente, cuando les dije, ya se les mencioné anteriormente, que no esté en una zona de un relleno sanitario, que no estén, a lo mejor está en un lugar donde hay bastante contaminación. Bueno, más allá acá habla de la ubicación. También habla de respetando el sentido el principio de circulación en un solo sentido. La idea es básicamente que hay procesos en los cuales las zonas son mucho más limpias, ¿no? Entonces, tú pasas de una zona, la idea es que no se esté pasando constantemente de una zona que digamos entre comillas sucias a una limpia, o sea, recontaminando en sentido inverso, ¿no? La idea es que las zonas más limpias se deben mantener como tal. Hay zonas que a lo mejor necesitan, por ejemplo, una zona en la cual se empaca al vacío, necesariamente tiene que estar dentro de la planta una zona todavía mucho más limitada a ingreso, ya que estás trabajando en una zona en que vas a prácticamente trabajar con atmósferas atmósferas controladas, y aparte tu producto no va a pasar por un proceso adicional que pudieras agregarle como algún preservante, algún aditivo complementario.
¿Qué más tenemos? Tenemos que no deben ubicarse, no deben instalarse a menos de 150 metros del lugar donde se encuentre ubicado algún establecimiento o actividad, que por las operaciones o tareas que realizan ocasionen la proliferación de insectos, desprendan polvo, humos, vapores o malos olores, o sean fuente de contaminación para los productos alimenticios que fabrican. Los terrenos que hayan sido rellenos sanitarios, basurales, cementerios, pantanos o están expuestos a inundaciones no pueden ser destinados a la construcción de establecimientos que se dediquen a la fabricación y almacenamiento de alimentos y bebidas. Acá pasa también porque si bien hay una habilitación urbana de muchos municipios que no necesariamente se maneja de acuerdo a un plan, a un programa ¿cómo se llama? De ordenamiento territorial, que no es, lamentablemente no es una política aún todavía desarrollada en el Perú, pero de todas maneras creo que el sentido común nos indica dónde debemos operar dónde se debe eh, realizar las operaciones de una empresa de alimentos, donde si por ejemplo la naturaleza, por ejemplo si es una empresa de producción de aguas bebidas gaseosas, que necesariamente yo voy a necesitar agua y voy a utilizar lo mejor agua subterránea de pozo, obviamente si estoy en una zona contaminada, definitivamente el riesgo va a ser mayor, porque sé que por más que sea alrededor una zona contaminada y la poza, la napa freática que me esté alimentando sea limpia, pero hay el riesgo de todas maneras que puede haber filtración, y por lo tanto en ese caso, si ya la empresa está establecida, lo único que queda ahí es tomar las medidas necesarias para controlar ese peligro presente en la planta, ¿no? Pero si se van a hacer nuevas remodelaciones, si se va a haber un nuevo cambio, pues entonces las condiciones deben ser las indicadas, ¿no? Con respecto a las vías de acceso, dice, vías de acceso y áreas de desplazamiento se encuentran dentro del recinto del establecimiento, deben tener una superficie pavimentada apta para el tráfico al que están destinadas. Bueno, básicamente lo que quieren es que haya una superficie fácilmente lavable, si se dan cuenta, ¿no? Que sea fácilmente higienizable. Al no estar lo suficientemente pavimentada, o que por tracción de los transportes se vaya a agrietar, al final va a proliferar la tierra, en el cual es un ambiente que ustedes saben de por sí ya tiene su carga microbiana, sus contaminantes propios, físicos, químicos, que definitivamente no van a contribuir con la inocuidad del producto alimentario deseado. Hablamos de estructuras y acabados. En este caso se debe garantizar la protección de los alimentos, de toda posible contaminación externa, ser construidos en lugares o contar con mecanismos que prevengan riesgos de contaminación, zonas fácilmente inundables, sin sistemas de evacuación de agua, de lluvia, tener riesgos de humedad, de fácil acceso a materiales de fácil acceso, o sea, la zona a los roedores, entre otros. La estructura y acabados de los establecimientos dedicados a la fabricación de alimentos y bebidas deben ser construidos con materiales impermeables y resistentes a la acción de roedores. Pisos, paredes, techos, ventanas, puertas deben ser de material de fácil limpieza, desinfección, que eviten el traspaso de la humedad al interior. Mantenerse en buen estado de conservación entre los pisos, que deben ser a media caña, y para que faciliten su lavado y evitar la acumulación de elementos extraños. Los pisos tendrán un declive hacia canaletas o sumideros convenientemente dispuestos para facilitar el lavado y el escurrimiento de líquidos. Las superficies de las paredes serán lisas y estarán recubiertas con pintura lavable de colores claros. Todo está
enfocado a que sea fácil, pidan la acumulación de suciedad o reduzca al mínimo la condensación de agua y formación de mohos, ¿no? Estamos hablando también, es definitivamente a que las instalaciones faciliten un mantenimiento adecuado, ¿no? A lo largo de todo el tiempo que se hagan las operaciones de alimento. Las ventanas y cualquier otro tipo de abertura deberán estar construidas en forma que impidan la acumulación de suciedad y sean fáciles de limpiar, y deberán estar provistos de medios que eviten el ingreso de insectos u otros animales. Es una de las medidas preventivas, como controlar el manejo de plagas, ¿no? La iluminación. Las instalaciones deben contar con suficiente iluminación, natural o artificial, distribuida de tal forma que permita realizar todos los procesos de manera adecuada. Las luminarias deben estar protegidas con mecanismos que impidan que en caso de rotura puedan constituirse en peligros físicos la fabricación y el almacenamiento de alimentos. Como hemos visto, en peligro físico, casualmente estábamos explicando eso, ¿no? Sobre el problema que pudiera haber sobre algunas luminarias que se quebraron y por no tener la protección adecuada, cayeron directamente sobre el producto, sobre el alimento, ¿no? La intensidad, calidad, distribución de la iluminación natural y artificial deben ser las adecuadas. Un valor de 540 lux en zonas donde se realice un examen detallado del producto, 220 en las salas de producción y 110 en otras zonas que a lo mejor no es el valor mínimo en otras zonas de la zona de producción. La ventilación. Las instalaciones deben estar provistas de ventilación adecuada para evitar el calor excesivo y así como la condensación de vapor de agua, y permitir la eliminación del aire contaminado. La corriente de aire no deberá desplazarse de una zona sucia a otra limpia, ¿no? Como estamos viendo, lo mismo también en el sentido de una sola dirección, que personal que está en una zona denominada sucia pase a una zona limpia, ¿no? Para evitar casualmente la contaminación. Igual se aplica para la ventilación. Las aberturas de ventilación deben estar provistas de rejilla u otras protecciones de material anticorrosivo, instaladas de manera que puedan retirarse fácilmente para su limpieza. Cuando los alimentos lo requieran, los ambientes deben contar con mecanismos de ventilación forzada que permitan mantener las condiciones de calidad sanitaria e inocuidad de los productos almacenados. Y estamos viendo, ¿no? Calidad sanitaria e inocuidad. Calidad sanitaria, como vimos, con los microorganismos, con los organismos indicadores, y inocuidad con los también con los organismos que son patógenos, ¿no? Dichos sistemas de ventilación deben proporcionar aire limpio, inhibir la condensación y mantener condiciones libres de humo, vapor o malos olores, y estar diseñados de tal manera que se impide el ingreso de plagas y otros animales. En los equipos de refrigeración hay que todos los ambientes refrigerados deben estar dotados de dispositivos para la medición y registros de temperatura. Dichos dispositivos deben colocarse en lugar visible y mantenerse en buenas condiciones de conservación y funcionamiento, ¿no? Los famosos displays que nos van a facilitar la labor de hacer el monitoreo de las cámaras de frío, y también para la labor de todo el personal, ¿no? Que puedan facilitar los datos, y de todas maneras hay que hacerle la verificación periódica si esos displays también están indicando los valores correctamente. Recolección y disposición de residuos sólidos, definitivamente es parte de las buenas prácticas de manufactura que deben estar incluidos, ¿no? Los residuos sólidos deben estar contenidos en recipientes de plástico o metálicos adecuadamente cubiertos o tapados. Claro, la idea al final es, en cierta manera, no recontaminar o contaminar el ambiente o facilitar
la presencia de algunas plagas que pudieran llegar a las instalaciones. Distribución de ambientes. Que evite la distribución de ambientes se debe dar para que se evite la contaminación cruzada de los productos por efecto de circulación de equipos rodantes o del personal y la proximidad de los servicios higiénicos a la sala de fabricación. Debe existir tabiques o separaciones para impedir la contaminación cruzada. El espacio debe ser amplio y debe tener un diseño que permita realizar eficazmente las operaciones de limpieza y desinfección. Estamos definitivamente remarcando que todo está en función a mantener la higiene, el saneamiento, la inequidad de los alimentos y por lo tanto uno de las actividades importantes es esa, ¿no? Que todos los ambientes sean lo suficientemente accesibles a las operaciones de limpieza y desinfección y que éstas sean, sean las adecuadas, ¿no? En el control o eliminación de posibles agentes contaminantes. Cuando hablamos de protección contra plagas, tenemos que entender los almacenes deben contar con mecanismos de protección necesarios para impedir el ingreso de insectos, roedores, pájaros, entre otros, ¿no? O sea, también una de las instalaciones como los almacenes donde se guarda bastante productos de alimentación, pues tienen que contar con las mismas, en cierta manera, con las mismas exigencias con las que se solicita la zona de procesamiento. Listo. Entonces, y venimos a la siguiente, abrimos la siguiente parte. A ver. Ya continuando con la siguiente parte. Acá vamos a continuar con la parte de operaciones y la de BPM de personal. Para posteriormente vamos vamos a comentar con respecto a los procedimientos operativos estandarizados y los tipos que hay, ¿no? Los POEs, los famosos POEs operacionales de factura y los POEs de saneamiento o POEs. Entonces, continuamos con el BPM. Entonces, tenemos el equipamiento. Los equipos y los utensilios para manipulación de alimentos deben ser de un material no tóxico, sin olores ni sabores. Las superficies de trabajo deben ser lisas, sin hoyos ni grietas, resistentes a la corrosión y diseñados de manera que permitan su fácil y completa limpieza y desinfección. Los ambientes y equipos de refrigeración deberán estar dotados de dispositivos para la medición y registro de temperatura en buen estado y visibles. Las instalaciones y el equipo deben mantenerse en un estado apropiado y de reparación y condiciones para facilitar que los procedimientos de saneamiento, todos los procedimientos de saneamiento, evitar la contaminación de los alimentos y las instalaciones, fragmentos de metales, desprendimientos de componentes de las instalaciones, equipos y utensilios y otros productos químicos ajenos al proceso y que constituyan una fuente de contaminación. Dentro de eso ya estábamos viendo que se remarca mucho con respecto al procedimiento de limpieza y desinfección, ¿no? Cuántas veces sea conveniente deberán limpiarse minuciosamente los pisos, las estructuras auxiliares y las paredes de las zonas de manipulación de alimentos. Debe tomarse las precauciones que sean necesarias para impedir que el alimento sea contaminado cuando las salas, el equipo y los utensilios se limpien o desinfecten con agua y detergente o con desinfectante. Los desinfectantes deben ser apropiados al fin perseguido, debiendo eliminarse después de su aplicación cualquier residuo de modo que no haya
que no haya posibilidad de contaminación de los alimentos, ¿no? Entonces es todo remarcando los lineamientos a seguir para limpieza y desinfección, ¿no? La fábrica debe disponer de un programa de limpieza y desinfección, el mismo que será objeto de revisión y comprobación durante la inspección. Los implementos de limpieza destinados al área de fabricación deben ser de uso exclusivo de la misma. Dichos implementos no podrán circular del área sucia al área limpia, ¿no? Siempre priorizando, ¿no? Por ejemplo, hay zonas en las cuales se toman las medidas de seguridad y limpieza más elevadas, pues esas zonas las que deben siempre deben permanecer en cierta manera como una especie de acceso restringido o aisladas del resto para evitar una contaminación, porque a lo mejor es un punto crítico de contaminación durante su proceso de elaboración del producto. Tenemos el abastecimiento y control del agua, ¿no? Que tiene que ser los requisitos para que esa agua potable se deben ceñir a los que indica el Ministerio de Salud. Las fábricas se abastecerán de agua captada directamente de la República o del pozo, y los sistemas que utilice para el almacenamiento de agua deben ser construidos, mantenidos y protegidos de manera que se evite la contaminación del agua, ¿no? Los valores de agua potable se deben cumplir tanto a la grifería que llegue de la República o en los pozos o sistemas que uno mismo que en el área de la empresa tenga, deben ajustarse a lo solicitado también como agua potable, ¿no? Los conductores de fábricas de alimentos y bebidas deberán prever sistemas que garanticen una provisión permanente y suficiente de agua para todas las instalaciones, ¿no? Parece necesario que tengan tanques elevados, cisternas, que en un momento dado entren en operación si es que hubiera un problema con la distribución de agua proveniente de la red pública. Bueno, entre las características que se remarca sobre un agua potable es que sus valores de cloro residual no deben ser menor a 0,5 miligramos por litro, mientras que su turbidez no debe ser tampoco menor de 5 unidades de nefelométricas de turbidimetría. Listo. También tenemos que considerar en aquellos que utilizaran aguas de tanques de algún que no son proporcionadas por la red pública, considerar cuándo sí o cuándo no hacer las tomas del agua, ¿no? Para eso tiene que hacerse una evaluación previa de la calidad del agua. Para eso tenemos categorías, está en los ECAs, en los estándares de calidad ambiental para el agua, y ver dentro de cuál de estas categorías es que está incluida el agua que nosotros hemos caracterizado y que quisiéramos que sea potable o que entre en el circuito de nuestra producción, ¿no? Acá tenemos sus categorías. Para aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable, y las aguas superficiales destinadas a la recreación. Asimismo hay otras categorías como la extracción para cultivo en el caso de marinos, costeras y subcontinentales, que a su vez subdividen de acuerdo a sus usos. Tenemos una categoría de riego de vegetales, su categoría de bebidas de alimanes. Tenemos también referente a la conservación del ambiente acuático, en los cuales se incluyen todos los ecosistemas que forman parte de él, como son los ecosistemas costeros, marinos, los ríos.
¿no? Acá tenemos el reglamento de calidad de agua para el consumo humano, en el cual nos especifican, ¿no?, las cantidades que deberían estar presentes en un agua potable, ¿no? Acá tenemos la ausencia total de micro de coliformes totales, de coli, de bacterias coliformes termotolerantes, que ya hemos visto, ¿no? A partir de 4 o 5 tenemos en bacterias heterótrofas se considera un valor de hasta 500 unidades formadoras de colonia, y el resto de los parámetros están incluidos similarmente con cero, no son aceptados, incluyendo parásitos de vida, no organismos de vida libres como algas, protozoarios. Después tenemos la siguiente cuadra. La siguiente cuadro es con respecto a los límites máximos permisibles de parámetros de calidad organoléctrica. Ahí vemos toda una lista con sus los parámetros respectivos y las unidades de medida respectivas, ¿no? Tenemos los valores al lado, acá también tenemos límites máximos permisibles de parámetros químicos, inorgánicos y orgánicos. Y también cuando hablamos de manejo, también tenemos que considerar el manejo de aguas residuales. Entonces, en los manejos de aguas residuales, las industrias tienen que considerar los valores máximos admisibles, ya que esta descarga después van a pasar al red de alcantarillado. Entonces tenían que evaluar parámetros como la demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, sólidos suspendidos totales y aceites y grasas, ¿no? Hay que hacer un análisis previo, evaluar si si estas aguas servidas, muchas de ellas muy ricas en material orgánico, van a ser posible no van a tener ningún problema después en obturar, de generar problemas posteriores en la red de alcantarillado público. Por eso en muchos casos, de acuerdo a la naturaleza de la empresa de alimentos, se debe hacer un tratamiento previo. Acá tenemos otros parámetros, como ustedes ven, unidades, expresiones y bueno, el volumen máximo para la descarga. Tenemos también las prevención y control de plagas. Control y plagas y acceso de los animales. Las plagas constituyen una amenaza seria para la inocuidad y la actitud de los alimentos. Pueden producirse infestaciones de plagas cuando hay lugares que favorecen la proliferación y alimentos accesibles. Definitivamente, la presencia de materia orgánica o la presencia de materia que facilite darles un cierto tipo de madriguera va a fomentar la proliferación de este tipo de animales, ¿no? Los establecimientos deben conservarse libres de roedores e insectos. Es lo esperado, ¿no? Luego de aplicar un programa de control de plagas. La aplicación de rodenticidas, insecticidas y desinfectantes debe efectuarse tomando las previsiones del caso para evitar la contaminación de los productos alimenticios. Debe adoptarse las medidas que impidan el ingreso al establecimiento de animales domésticos y silvestres. ¿No? Siempre, como se les dijo, ¿no?, evitar en lo posible agregar nuevos problemas a lo ya, o sea, problemas que no vayamos a manejar o que puedan contribuir al deterioro de la calidad y la inocuidad de los procesos de alimentación.
Deberá adoptarse buenas prácticas de higiene para evitar la formación de un medio que pueda conducir a la aparición de plagas. Se pueden reducir al mínimo las probabilidades de infestación mediante un buen saneamiento, la inspección de los materiales introducidos y una buena vigilancia, limitando así la necesidad de plaguicidas. Ya cada uno va a desarrollar, eh, cada empresa en particular de acuerdo a lo que ellos manejan, y en algunos podrá cumplirse eso de acuerdo a la ubicación de muchas de ellas o la naturaleza de los productos que manejan. Si es que realmente no es necesario el empleo de plaguicidas como una medida de control o de manejo de plagas, o sencillamente aquellos que sí, en los cuales es necesario cada cierto tiempo el control de plagas, eh, evaluar, ¿no? Realmente es hasta qué punto estos controles deben darse, si es que debe haber rotación de productos en general. Medidas para impedir el acceso de roedores. Comenzamos con las medidas preventivas que pueden hacer, ¿no? Los locales deberán mantenerse en buenas condiciones con con las reparaciones necesarias para impedir el acceso de las plagas y eliminar posibles lugares de reproducción. Los agujeros, desagües y otros lugares por los que puedan penetrar las plagas deberán mantenerse cerrados herméticamente. Para impedir el ingreso de roedores e insectos desde colectores en las cajas y buzones de inspección de la red de desagüe se colocarán tapas metálicas, y en las canaletas de recolección de las aguas de lavado, rejillas metálicas y trampas de agua para su conducción en la red de desagüe. Mediante redes metálicas colocadas, por ejemplo, en las ventanas abiertas, las puertas y las aperturas de ventilación se reducirán el problema de la entrada de plantas. Siempre que sea posible, se impedirá la entrada de animales en los recintos de las fábricas y en las plantas de producción de alimentos. ¿No? Un poquito es controlar también las aves en... Ay, ¿qué pasó? No, retrocedimos, estábamos por acá. A ver, retomamos. Entonces, las plagas más frecuentes son las plagas. Bueno, tenemos entre las voladoras, moscas, mosquitos, murciélagos y aves, y principalmente ahora las palomas también, ¿no? Dentro del rubro de aves. Plagas rastreras, roedores, como pueden ser ratas y ratones, cucarachas, arañas y hormigas. Las más importantes desde el punto de vista higiénico, sanitario y de transmisión de ETAs en una fábrica de alimentos son los roedores, en general las moscas, las cucarachas y las palomas. Ya, ¿Mm? Ya va. Ya. Ok. Retomando. Eh, bueno, estábamos hablando. Disculpen, vamos a...
que hemos atrasado acá. A ver, estamos acá. Estábamos acá, listo. Las más importantes desde un punto de vista higiénico, sanitario y transmisión de ETAs en una fábrica son roedores, las moscas, cucarachas y palomas, ¿no? Como estábamos viendo, definitivamente las palomas últimamente se están volviendo un problema de que hay que saber cómo solucionar, porque no solamente por su tegumento, las plumas que puedan originar, los nidos, sino también por las eyecciones que producen y que más el viento ayudan a propagar ese tipo de heces que definitivamente van a fomentar, que están cargados con una carga microbiana propia de ellas y que van a fomentar la contaminación de los alimentos. Anidamiento e infestación. La disponibilidad de alimentos y de agua favorece el anidamiento y la infestación de las plagas. Las posibles fuentes de alimentos deberán guardarse en recipientes a prueba de plagas y o almacenarse por encima del nivel del suelo y lejos de las paredes. Deben mantenerse limpias las zonas interiores y exteriores de las instalaciones de alimento. Cuando proceda, los desperdicios se almacenan en recipientes tapados a prueba de plagas. La idea es que estas plagas, estos animales generalmente puedan tener menos acceso en lo posible a alguna fuente orgánica que puede estar siendo dispuesta en recipientes no necesariamente adecuados, ¿no? El tratamiento con productos químicos, físicos o biológicos deberá realizarse de manera que no represente una amenaza para la inocuidad o la actitud de los alimentos, o sea, que ese alimento sea apto. Cuando se refiere a eso, obviamente es a las especificaciones que dice el fabricante y de acuerdo a la naturaleza del lugar donde se va a emplear, ¿no? Ya sea las zonas de elaboración de alimentos donde se van a emplear este control. Generalmente son en las partes externas, definitivamente, ¿no? Para evitar la contaminación cruzada. Muchas veces se pone en la parte de los techos, en zonas, por ejemplo, en el caso de rodenticidad, por ejemplo. Controles. El control directo es aquel que actúa sobre las poblaciones de plagas de cualquier estadio de desarrollo, provocándole la muerte u otro tipo de alteraciones o daños irreversibles, empleando recursos químicos constituidos por los plaguicidas o los recursos físicos de las trampas de luz, las tramperas. El control indirecto actúa sobre el medio ambiente de las plagas, convirtiéndolo en un medio hostil y inaccesible. Este control es tan importante como el directo, ya que este último falla a corto plazo si no se aplica el indirecto. Ventilación de puertas y ventanas con cerramientos de protección o telepos de mosquitero. Y con respecto a las rutinas y procedimientos, lo referente a manejo de residuos efluentes, ingreso y egreso de mercadería, insumos y productos, entre otros. Las medidas destinadas al control y erradicación de plagas utilizando productos o métodos físicos, químicos, biológicos deben aplicarse de forma inmediata cuando existen evidencia de su presencia. La aplicación de productos químicos se realizará solo cuando ya no sea posible eliminar la infestación de plagas por otros métodos o cuando la magnitud de la misma así lo requiera. El uso de estos productos debe ceñirse a las indicaciones del fabricante, como ya se había mencionado, respetándose el tiempo recomendado como periodo residual con el fin de prevenir riesgos para la inocuidad de los alimentos.
Los productos químicos destinados al control de plagas deben guardarse bajo estrictas medidas de seguridad, ¿no? Lo que estamos viendo, almacenamiento de sustancias que en este caso por su composición química serían consideradas como sustancias peligrosas, evitando el acceso a ellos por parte de personas no autorizadas, así como no implicar riesgo de contaminación cruzada hacia los alimentos. Definitivamente, en general, toda sustancia peligrosa tiene que ser manejado por personal idóneo, capacitado, y que su acceso sea restringido, ¿no? Para aminorar posibles eventuales complicaciones por personal no autorizado, que no sepa manejar adecuadamente este tipo de sustancias. Estos productos, al igual que las empresas prestadoras de servicios para el control de plagas, deben estar autorizados por la autoridad sanitaria correspondiente. En el caso cuando una empresa particular les haga el servicio de fumigación, pues tienen que tener tienen que tener la reiteración, el permiso o autorización por una autoridad sanitaria competente, ¿no? En este caso pueden ser las DISAs, las direcciones regionales o las direcciones de salud. Señales de infestación de roedores. Si bien estas no son las únicas señales, contribuyen a identificar el grado de infestación de roedores en los almacenes de los alimentos con fines de tomar las medidas de control por parte de los establecimientos, así como las medidas sanitarias de seguridad alimentaria durante las inspecciones de vigilancia que realiza la autoridad sanitaria. Tenemos a los residuos sólidos, ¿no? Disposición de residuos sólidos. ¿Qué entendemos por residuos sólidos, no? Es aquella sustancia, producto o subproducto en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone o está obligado a disponer en virtud de lo establecido o de los riesgos que causan la salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, las siguientes operaciones o procesos, ¿no? Acá más o menos lo detalla. Primero es una minimización, o sea, la idea es generar lo menos posible cantidad de residuos, y que si es que hay algunos que pueden ser reutilizados o reingresar, estos tipos de residuos, entre paréntesis, temporales, pueden reingresar al ciclo de producción o pueden ser reutilizados. Después tenemos la segregación en la fuente. La idea es separar de acuerdo a la naturaleza de cada residuo, que eso va a facilitar mucho también a una posible también posterior un posterior reciclaje también de materia. Habla de reaprovechamiento, almacenamiento, que tiene que ver cómo se esté guardando los residuos sólidos tanto en la empresa como la disposición cuando los residuos son entregados, ya sea para su disposición por la empresa pública o por alguna empresa especial contratada para tal fin. Tenemos el almacenamiento, la recolección, comercialización, transporte, tratamiento, transparencia y disposición final, ¿no? Básicamente cómo son las etapas a lo largo de las cuales los residuos sólidos deben manejarse adecuadamente. Hay una ley general de residuos sólidos, y donde se indica también que los deben estar ubicados en una zona específica para tal fin y disponer en receptáculos o contenedores, de tal forma de que no implique el riesgo de contaminación cruzada para los alimentos almacenados, debiendo retirarse todas las veces que sea necesario.
Los recipientes deben estar en un buen estado de conservación e higiene. Plásticos metálicos, ser de material de fácil limpieza y desinfección, asimismo mantenerse adecuadamente cubiertos o tapados. Tratamiento de desechos. Se adoptarán las medidas apropiadas para la remoción y el almacenamiento de desechos. No deberá permitirse la acumulación de desechos en las áreas de manipulación y almacenamiento de alimentos. En otras áreas del trabajo ni en zonas circundantes, salvo en la medida en que sea inevitable para el funcionamiento apropiado de las instalaciones. Bueno, tenemos las sustancias peligrosas. ¿Cómo manejamos esto? Lo que ya habíamos mencionado, que algunos productos de higiene y desinfección o insecticidas o los mismos productos de control de plagas también deben manejarse de acuerdo a su naturaleza como sustancias peligrosas. En todos los lugares donde se preparan alimentos se manejan para la limpieza o el control diferentes sustancias químicas peligrosas como los detergentes y los plaguicidas, los cuales, de no ser debidamente etiquetados, transportados, almacenados y utilizados, pueden dar lugar a la contaminación de los alimentos y a la aparición de brotes de enfermedades ocurridos casi siempre por equivocaciones o confusiones. Existen sustancias que antiguamente eran usadas en los procesos, pero prohibidas hoy, pueden ser muy tóxicas, ¿no? Ese es el clásico ejemplo, ¿no? De cómo el caso del bromato de potasio utilizado en la elaboración del pan, que ya prácticamente ha sido retirado, ¿no?, del mercado nacional, creo. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de eso. Almacenamiento de sustancias peligrosas. Los plaguicidas u otras sustancias tóxicas pueden representar un riesgo para la salud. Deben estar debidamente etiquetados con rótulos en las que se informe sobre su toxicidad y empleo. Estos productos deben almacenarse en lugares específicos, deben ser mantenidos en forma segura y solo podrán ser empleados por personal autorizado y debidamente capacitado para el fin. Toda sustancia peligrosa siempre tiene que su acceso debe ser restringido tanto en su almacenamiento como en su manejo, ¿no?, para evitar primeramente contaminación de las mismas personas que están manipulando, que no están capacitadas, y por otro también de las instalaciones en las cuales se elaboran los alimentos, ¿no? Definitivamente. Acá hay las normativas que a considerar para el manejo de sustancias peligrosas, ¿no? Hay una normativa técnica peruana sobre los símbolos pictográficos para el manipuleo de mercancía peligrosa. Hay normativa de la NFPA, de la OSHA, ley que que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, así mismo como su reglamento. La clasificación que podemos hacer a grosso modo es que podemos ver, ¿no? Básicamente tenemos las clases que podemos observar: explosivos, gases, líquidos inflamables, óxidos inflamables, oxidantes y peróxidos orgánicos, materiales venenosos infecciosos, materiales radioactivos, materiales corrosivos, materiales peligrosos misceláneos. Toda una clasificación con respecto a las sustancias peligrosas, una de las tantas clasificaciones que podemos encontrar. Acá tenemos un pictograma de manipuleo, el famoso rombo NFPA 704, en el cual básicamente nos indica, ¿no?, cada cuadrante nos comparte una información determinada, ¿no?
¿no? Tenemos ahí un cuadrante en la cual es la clasificación de riesgo. De acuerdo a se le da un valor para determinar en cuál de ellas está situada, ¿no? El valor de entre 0 a 4. De ahí tenemos el riesgo de inflamabilidad similar entre 0 a 4. De ahí tenemos el riesgo de reactividad también de 0 a 4, o sea, si puede explotar o no. Y finalmente el peligro específico, ¿no? El cual se incluye dependiendo de la naturaleza del producto o sustancia peligrosa. La disposición final. Los residuos peligrosos son elementos, sustancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que al finalizar su vida útil adquieren la condición de residuos o desechos y que independientemente de su estado físico representan un riesgo para la salud o el ambiente por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológicas infecciosas. La agencia estadounidense es lo que nos implica la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental, ¿no? La EPA. Listo. Ay, ya la maté. Entonces ahora entramos a la parte de salud e higiene del personal. Las personas de las que se sabe o se sospecha, ¿no? O sea, lo que tenemos que ver en este acápite con respecto a la salud de los trabajadores y su higiene personal, ¿no? Y esas facilidades también deben estar dadas por la misma empresa. Dice, las personas de las que se sabe o se sospecha que padecen o son portadoras de alguna enfermedad o mal que puedan eventualmente transmitirse por medio de alimentos no deberá permitírseles el acceso a ninguna área de manipulación de alimentos, ya que hay una posibilidad de que ellos puedan contaminarlo, ¿no? Tiene sentido en ese sentido. Cualquier persona que se encuentre en estas condiciones deberá informar inmediatamente a la dirección sobre la enfermedad o los síntomas. Un manipulador de alimentos deberá someterse a examen médico si así lo indican las razones clínicas o epidemiológicas. Con respecto al estado de salud del personal, como hemos dicho, se debe tomar en cuenta una persona para la posibilidad que estas personas puedan ser excluidas por la siguiente, definitivamente hay signos y síntomas que indican que sí o sí no pueden trabajar, como es la ictericia, cuando tienen diarrea, cuando tienen vómitos, cuando hay fiebre, dolor de garganta con pecho, lesiones de la piel visiblemente infectadas y la supuración de los oídos, ojos o la nariz, perdón. Quienes manipulan los alimentos deben estar completamente y cuando proceda a llevar una ropa protectora, cubre cabeza y calzados adecuados, ¿no? La idea es eso de proteger, ¿no? Evitar la contaminación tanto, sobre todo por parte del manipulador. Ya habíamos visto que anteriormente en uno de los peligros biológicos, por ejemplo el caso de los estafilococos, que es muy relacionado con la flora microbiana de las personas. Entonces, por lo tanto, tenemos que en lo posible minimizar esos posibles riesgos, ¿no? El riesgo que sea lo más bajo posible, minimizar esos peligros. Cortes y las heridas del personal. Cuando a este se le permita seguir trabajando, deberán cubrirse con vendajes impermeables apropiados. Las manos no deberán presentar cortes, ulceraciones ni otras afecciones a la piel y las uñas deberán mantenerse limpias, cortas y sin esmalte.
Acá es básicamente una política de la empresa, cómo deben su personal cumplir con las buenas prácticas de manufactura y a su vez también especificarles cuál es su política con respecto a la higiene del personal, ¿no? Definitivamente es muy importante que quede bien claro en todo el personal para evitar después problemas posteriores. El personal deberá lavarse siempre las manos cuando su nivel de limpieza pueda afectar la inocuidad de los alimentos. Por ejemplo, antes de comenzar las actividades de manipulación de los alimentos, inmediatamente después de hacer uso del retrete y después de manipular alimentos sin elaborar o cualquier material contaminado. En caso de que estos puedan contaminar otros productos alimenticios, cuando proceda deberán evitar manipular alimentos listos para el consumo. Entonces, ¿no? Acá básicamente se recalca qué es lo que se busca en este capítulo de higiene personal. Ay, costumbre. No, ya habíamos visto del cabello que debe estar totalmente cubierto. No se deben usar sortijas, pulseras o cualquier tipo de objeto de adorno cuando se manipule alimentos. El personal debe contar con ropa de trabajo de colores claros, ¿no? O sea, definitivamente siempre tienen que ser colores claros, proporcionadas por el empleador y dedicarla exclusivamente a la labor que desempeña. La ropa constará de gorra, zapato, overol o chaqueta y pantalón. Deberán mostrarse en buen estado de conservación y aseo, ¿no? O sea, no solamente es tener los implementos, sino también que estén en buen estado de higiene, ¿eh? Y también el mismo personal mantener la higiene como tal. Para eso, por eso se dice, ¿no? Debe contar con colores claros proporcionados por la empleada y dar las facilidades, ¿no? Para que se pueda realizar estas actividades de higiene personal a lo largo de la empresa. ¿Qué más tenemos? Cuando las operaciones de procesamiento y envasado del producto se realicen en forma manual, sin posterior tratamiento que garantice la eliminación de cualquier posible contaminación proveniente del manipulador. El personal que interviene en estas debe estar dotado de mascarilla y guantes. El uso de guantes el uso de guantes no exime el lavado de manos, ¿no? Entonces acá también decimos, no sé, se remarca esto porque dice, no, yo voy a manipular, pero yo voy a usar guantes, pero creo que como hay actividades previas a un buen manejo de un implemento, en este caso de un guante, hay la higiene personal previa, la higiene del cabello, la higiene del rostro previa al empleo de una gorra, previa al empleo de una mascarilla. El personal que interviene en operaciones de lavado de equipos y envases debe contar además con delantal impermeables y botas. Todas estas facilidades que tienen que ser consideradas por la empresa para que haya un buen manejo de la un buen empleo de las buenas prácticas de manipulación, buenas prácticas de manufactura. En el caso del personal de mantenimiento, el personal asignado a la limpieza y o mantenimiento de las áreas de fabricación de alimentos y bebidas, aun cuando corresponda a un servicio de terceros, debe cumplir con las disposiciones sobre aseo, limpieza y presentación del personal. La vestimenta será del mismo tipo pero de diferente color, ¿no? Entonces, básicamente también separar, ¿no? Generalmente son colores claros, el resto de personal de producción y el personal de mantenimiento generalmente a veces puede tener un color diferente para poder realmente diferenciar las labores y unas de otras. Las personas empleadas en actividades de manipulación de alimentos deberán evitar comportamientos que puedan contaminarlos como por ejemplo el fumar,
el escupir, masticar o comer, el estornudo, perdón, disculpe, se me fue un rato la sesión acá. Estábamos en esto, en la zona de manipulación de alimentos no deberán llevarse puestos ni introducción, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Como joyas, relojes, broches u otros objetos si representan una amenaza para la inocuidad y la actitud de los alimentos. El vestuario para el personal, casualmente eso se pide, ¿no? O sea que se den las facilidades para que el personal pueda realizar estas actividades de higiene, ¿no? Por ejemplo, la facilidad que deben tener un vestuario para el personal. Los establecimientos de fabricación y alimentos y bebidas deben facilitar al personal que labora en las salas de fabricación o que están asignados a la limpieza y mantenimiento de dichas áreas, aun cuando pertenezca a un servicio de terceros, espacios adecuados para el cambio de vestimenta, así como a disponer de facilidades para depositar la ropa de trabajo y de diario de manera que unas y otras no entren en contacto, ¿no? Porque muchas veces es para poder cumplir con estas buenas prácticas de manufactura es necesario, como se dan cuenta, un uniforme adecuado. Pero como si ustedes no le dan las facilidades, ¿dónde va a ser, por ejemplo, el cambio? ¿Dónde va a almacenar eso? Es muy difícil si no se les facilita, proporciona los vestuarios que deben tener un mantenimiento y una higiene permanente. No solamente es habilitarlos, sino que sean los adecuados, ¿no? Por norma se establece, ¿no? El establecimiento es generalmente como se menciona, está indicado de 1 a 9, de 10 a 24 personas, de 25 a 49 personas, de 50 a 100 personas y más de 100 personas. La disposición tanto de inodoros, lavatorios, duchas y urinarios dentro de los servicios higiénicos de personal. Facilidades para el lavado y desinfección de manos. Toda persona que labora en la zona de fabricación del producto debe, mientras está en servicio, lavarse las manos con agua y jabón antes de iniciar el trabajo, inmediatamente después de utilizar los servicios higiénicos y de manipular material sucio o contaminado, así como todas las veces que sea necesario. Deberá lavarse y desinfectarse las manos inmediatamente después de haber manipulado cualquier material que pueda transmitir enfermedades, ¿no? Eso también. El, el lavado permanente de manos dentro no solamente al comienzo o al final de las actividades, sino cuantas veces sea necesario se tendrán que efectuar, ¿no? Se colocarán avisos que indiquen la obligación de lavarse las manos. Se deberá hacer un control adecuado para garantizar el cumplimiento de este requisito. Acá, por ejemplo, tenemos ¿no? Un lavamanos que se dan cuenta, se aprieta por presión, ¿no? Por contacto. En la parte inferior está el botón. Tiene jabón líquido. Tiene, bueno, acá le han acondicionado papel toalla, el cual también por presión hay una especie para disponer los restos de los papeles. Al lado tenemos es una especie de alfombra que hace las funciones de un pediluvio, que cuando se entra a zonas de producción de alimentos para controlar, evitar el problema que se pudiera traer con el calzado de contaminantes, ¿no? Capacitación e higiene de alimentos. Los conductores de los establecimientos dedicados a la fabricación de alimentos y bebidas deben adoptar las disposiciones que sean necesarias para que el personal que interviene en la elaboración de productos reciba instrucción adecuada y continua sobre la manipulación higiénica de alimentos y bebidas y sobre higiene personal. Listo, ya hemos visto a grosso modo todo lo que tiene que estar incluido en la buena práctica de manufactura. Entonces ahora pasamos a la parte de procedimientos operativos estandarizados. Todas esas buenas
buenas prácticas de manufactura tienen que estar plasmados en procedimientos en documentación específica, ¿no? Entonces vamos a ver en qué consisten estos procedimientos operativos estandarizados. Dice, ¿qué nos dice? Para poder garantizar la uniformidad, reproducibilidad y consistencia de las características de los productos o procesos realizados en una empresa es necesario el adecuado ordenamiento del personal mediante procedimientos operativos estandarizados. Un procedimiento operativo estandarizado POE, que en inglés es un Standard Operation Procedure, son instrucciones escritas que describen y explican cómo realizar una tarea para lograr un fin específico de la mejor manera posible. Detallan funciones y responsabilidades, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo que los procedimientos tienen que ser lo suficientemente detallados y que también a su vez puedan ser entendidos, ¿no? Para que se realicen de la manera como la manera adecuada por lo cuales fueron efectuados. Busca que las actividades y operaciones se estandaricen y se deje constancia escrita de ello para evitar errores que pudieran atentar contra la inocuidad del producto final, ¿no? Lo que busca es uniformizar una acción, una actividad, y que ésta no tenga problemas posteriores relacionados con la inocuidad, ¿no? Esa es una de las finalidades de estandarización. Como ve, ya estamos entrando un poco en el concepto de gestión, en el concepto de calidad, ¿no? Y por eso se está tratando de estandarizar, o sea, para que sea uniforme la producción y por lo tanto sea uniforme, el producto final sea el característico. Los POE sirven como recordatorio para el personal en caso de necesitar una guía sobre la forma correcta de llevar a cabo una tarea determinada. Acá nos está indicando que sea lo suficientemente entendible, ¿no? Porque siempre a veces es necesario que a veces hay personal nuevo, como vamos a ver, o que sencillamente personal antiguo que ha sido rotado a otras áreas y regresa otra vez a su nueva actividad y sencillamente para reforzar o que haya olvidado algunos puntos sobre esa actividad es necesario que con una especie de capacitación o de adiestramiento se le pueda facilitar la información, y que mejor que la es a través de los POEs. La realización de POE es requerida por las buenas prácticas de manufactura y por normas de gestión como las normas ISO. Contribuye a garantizar el mantenimiento de los niveles de calidad. Hasta ahora tenemos esto. Tenemos los POEs que garantizan, ¿no? Los POEs garantizan la realización de las tareas respetando un mismo procedimiento y sirven para evaluar al personal y conocer su desempeño. Es de revisión periódica y sirve para verificar su actualidad y para continuar capacitando al personal con experiencia. La revisión periódica nos está hablando conceptos ya de calidad, que es la mejora continua. Tenemos que ya ver que poco a poco nos está entrando un sistema de gestión, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, a pesar que estos son procedimientos pre-HACCP, y el HACCP en sí ya prácticamente es un sistema de gestión, ¿no? O sea, entonces nos está jalando, es un sistema de gestión de la inocuidad. Está jalando, está poco a poco introduciendo en el que manejemos conceptos sobre gestión y calidad. Cuando nuevo personal se incorpora, se utilizan los POE como una herramienta de capacitación y entrenamiento. Bueno, es también lo que mencionamos para personal antiguo que viniera de otras áreas y retome en su actividad. Y es necesario que revise algunas tareas o el procedimiento en general.
Permite calificar al personal nuevo como competente o no en dichas tareas que estén a su alcance. Son útiles para el desarrollo de autoinspecciones y auditorías, ¿no? Entonces, definitivamente va a facilitar mucho el autocontrol, ¿no? El monitoreo de nuestras actividades. Ok. Mm, Procedimientos operativos. Tenemos el propósito de un POE es suministrar un registro que demuestre el control del proceso, minimizar o eliminar desviaciones y errores o riesgos en la inocuidad alimentaria y asegurar que la tarea sea realizada de forma segura, ¿no? Ahí tenemos, si vemos, es una pirámide en el cual podemos observar que está en un hay niveles, ¿no? Por ejemplo, dentro de este sistema de documentación en gestión, primero tenemos en el primer pico tenemos a la política de la empresa, en la cual les va a poner su visión, misión, todo lo que usted crea. Se plasma también un manual de calidad y posteriormente bajando en esos niveles tenemos a los procedimientos operativos estándar, seguido por instrucciones de trabajo específico, formatos controlados que van en un nivel posterior o cartas de flujo, ¿no? Y otros que pueden ser contenido y otros datos controlados como son formatos completos, diseños y datos informáticos. Como ven, ya estamos entrando en lo que es gestión, hablando un poco de calidad, entonces también poco a poco, sin llegar a lo que es de lo que son sistemas de gestión o sistemas de gestión de calidad, poco a poco como que la complejidad de estos sistemas nos va llevando necesariamente a manejar herramientas adicionales que tenemos que en paralelo entender. Vemos siguiente, hay una comparación, ¿no? Tenemos un POE y unas buenas prácticas que hemos estado mencionando. Mientras que las buenas prácticas son normas o reglamentos, el POE describe una secuencia específica de eventos que se realicen en una actividad. Mientras que las buenas prácticas son requisitos generales para diferentes aspectos del proceso, el POE asegura la estandarización de un proceso. Las prácticas son generales, el POE es aplicable a operaciones específicas, ¿no? Y mientras que unas buenas prácticas indica lo que se debe hacer o tener, el POE son propios para cada organización, indican el cómo, cuándo, dónde y quién lo hace, basados en las normas, en las buenas prácticas y en las leyes correspondientes al rubro del país, ¿no? Ya vamos viendo que al final la gestión y la calidad, más allá de las exigencias legales que podrían, por ejemplo, que podrían estar muy bien representadas en las buenas prácticas, es un referente, porque al final el éxito y el desempeño de las actividades en alimentación van a depender mucho de uno mismo. Entonces, al final, al ser propio a cada organización, y ser muy específico, tanto va a depender que nosotros a través de los POEs nosotros podamos darle ese valor agregado y llegar a lo que uno desea, ¿no? O sea, buenas prácticas, ok, y las normas son iguales, pero tenemos que acá, y quizás acá me hice un bolondrón, pero rectifico, el problema es que lamentablemente acá hay muchas empresas que no necesariamente por razones de su mercado no necesitan entrar en un sistema de acreditación, por ejemplo, de gestión, pero sí es necesario llevar un sistema de gestión, ¿no? Por muchas razones que ya hemos visto, el sistema de controlar los peligros, que el riesgo, minimizar los riesgos que este peligro se evidencie, y implicado con las buenas prácticas, ¿no? Entonces, acá no tenemos que esperar que solamente nosotros lleguemos
cuando veamos la necesidad de implementar estos pues cuando los reglamentos que cada vez están siendo cada vez un poco más específicos recién lleguen hacia nosotros, ¿no? Ya ves, o cuando hay un problema de proceso, un problema de producto final, un problema en las mismas instalaciones, solamente recién ver la necesidad si se debe instalar, no, porque la norma no me lo dijo, la norma te dice, pero de allí tú tienes que adecuar la norma a tu realidad, de acuerdo a lo que, al cómo es el manejo de tu personal, cómo es el manejo de la empresa, todo eso. Entonces para eso están los procedimientos operativos estandarizados. A ver, ¿qué más tenemos acá? Este proceso que implica. Interesante. Esto es para entender, mire. Todo estamos entrando a POES, estamos hablando de gestión y estamos hablando de documentación. Entonces dice, escribir lo que se hace, hacer lo que se ha escrito, registrar lo que se hizo, verificar, corregir y mejorar, ¿no? Los POEs responden a las siguientes preguntas. ¿Cómo un POE, cómo sé que debo hacer o implementar un POE, ¿no? ¿Por qué está siendo realizada la tarea? ¿Quién está realizando la tarea? ¿Qué está haciendo? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las medidas correctivas, inmediatas y preventivas? Entonces, efectuando nuestras preguntas, nosotros ya podemos tener un cuerpo en sí de lo que es nuestro POE. Si se da cuenta, como generalmente esto está encaminado hacia quienes van a desarrollar procedimientos operativos estandarizados. Dice, ¿cuáles son las medidas correctivas, inmediatas y preventivas? Que generalmente esperamos que pase un hecho para recién ver cuando comenzamos este curso en la mañana, estábamos hablando de que debería siempre ver como un previsionista, ¿no? Y la pregunta sería lo más adecuado, ¿cuáles son las medidas preventivas y cuáles son las correctivas? La idea es prevenir. Después vendrán las medidas correctivas, ¿no? Y muchas veces sucede, no tenemos medidas ni preventivas, no tenemos ni medidas correctivas, no tenemos un plan de emergencia y eso es un poco, es las razones que la prevención nos obliga a desarrollar sistemas, a entrar a un sistema de organización, un sistema de gestión de actividades. Pasos para la confección de un POE. ¿Ya? Tenemos identificar tareas, usar un enfoque de equipo, o sea, por ejemplo, alguien que está haciendo quienes están haciendo una actividad determinada, el enfoque de los operarios, el enfoque de los que van a estar a cargo, la responsabilidad de esa actividad, el enfoque de los supervisores, de los que van a estar en cargo de la posibilidad, o sea, ver todos los posibles participantes intervinientes en esa actividad. Por ejemplo, hay una actividad que, por ejemplo, dicen cambio de filtros, por ejemplo, en una zona de refrigeración cada cierto tiempo. Entonces implicar al personal que está en la zona que trabaja, que nos va a indicar, por ejemplo, en una zona de refrigeración, que ellos van a registrar cómo está allí, cómo está trabajando, laborando, si está en buen estado o no ese filtro. A su vez también va a haber un personal que es el personal técnico a cargo de refrigeración, que va a estar viendo constantemente, va a estar monitoreando. A su vez va a estar el jefe de producción de planta, que va también a estar supervisando eso. A su vez personal de calidad, que también va a ver por su lado, y a su vez también va a entrar, por ejemplo, lo que es la parte administrativa de logística, para evaluar qué tipo de filtro, cada cuánto tiempo, y de acuerdo a las posibilidades de la empresa se van a cambiar de acuerdo a la actividad de acuerdo al uso y el tiempo de duración de estos.
¿Qué más dice? Conducir un análisis de tareas que incluye investigación de reglamentaciones, directrices y procedimientos. Definitivamente el tope acá es llegar a cumplir con las normas legales, definitivamente, y el adición, y a su vez es por un lado para las autoridades no tener problema con las autoridades, y a su vez por otro lado también es cuando tú eres proveedor o quien te compra, ellos te van a poner ciertas condiciones, ¿no? Esas condiciones tú también tienes que acoplarlo en cierta manera, van a ser como tus leyes, porque si un proveedor te compra más del 80% de lo que tú produces, en un momento dado ese proveedor te manda a un personal de calidad y te dice, sabes que no cumple con eso, no me parece lo que tú me has ofrecido, me habías ofrecido esta corte, sencillamente contigo terminamos el negocio y la empresa se quedó. Entonces, son tanto son las reglamentaciones nacionales, las reglamentaciones que se deben cumplir y las directrices quizás de nuestros proveedores que también nos pueden incluir en eso. Observaciones de la operación, identificación de los pasos en el procedimiento, desarrollo de un flujo, de un diagrama de flujo, ¿no? Eso va a ayudar bastante a identificar los riesgos, los peligros o qué actividades hay, en qué puntos a lo largo de una actividad determinada se debe tomar más en cuenta y más cuidado, ¿no? Eh, Acá también un tipo de un procedimiento operativo estandarizado es el procedimiento operativo estandarizado de saneamiento o POES, ¿no? Eh, el procedimiento operativo estandarizado también se llama procedimiento operativo estandarizado de sanitización, POES, viene del inglés Sanitation Standard Operating Procedure. Es en las siglas, antiguamente mucho, cuando casualmente comenzaron a ingresar esto, mucho se utilizaba la terminología en inglés, mucho término está en inglés. Hasta ahora se mantiene, debería por lo menos mantenerse en todo caso inglés-castellano, porque estamos en Perú, ¿no? Yo sé, hay industrias que lamentablemente transnacionales como que hacen operaciones en el Perú y que lamentablemente muchas instrucciones están hechos en otro idioma y bueno, al personal parece, bueno, los capacitan entre comillas para eso, pero a veces cuando no llegamos a a estas medidas, a veces hay una medida correctiva, se sale fuera del proceso del establecido y como está en otro idioma o está en unidades que no se utilizan, nosotros utilizamos grados centígrados, no usamos grados Fahrenheit, por ejemplo, y muchos de ellos están estandarizados y ni siquiera a veces en los formatos que llena el personal técnico sencillamente está en inglés y en otras escalas que no tienen la equivalencia con la nacional, ¿no? Entonces hay un poquito que aún todavía se mantiene eso. Bueno, estábamos hablando de las POEs, los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, que involucran una serie de prácticas esenciales para el mantenimiento de la higiene que se aplican antes, durante y después de las operaciones de elaboración, siendo condición clave para asegurar la inocuidad de los productos de cada una de las etapas de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumo, la limpieza, desinfección de superficies en contacto con alimentos, higiene personal y manejo integral de plagas. Los POEs son exclusivamente, como su nombre dice, de saneamiento o como que sanitización, que es un anglicismo que se ha castellanizado. Okay. Está dirigido a eso, pero también los POE, los procedimientos operativos de procesos de manufactureros también están incluidos en eso, o sea, van en paralelo y nos van a permitir manejar adecuadamente nuestra empresa, ¿no? Entonces, a ver, continuamos con eso. A ver, ¿cómo se redacta un POE? Un POE se escribe en tercera persona, en forma clara
precisa y sencilla, estipulando el tiempo de duración. Deben ser sistemáticos y metódicos, determinando que los materiales usados sean específicos e invariables, adecuándose a las instalaciones y al personal. Validación. Bueno, una vez que se ha desarrollado este POE, tiene que ser validado, ¿no? O sea, aprobado en cierta manera. La validación se concentra en la recolección. Para llegar a esta validación, cómo se llega? Pues se concentra en la recolección y evaluación de información para determinar si las medidas de control son o no capaces de lograr un propósito específico en función del control de peligros, ¿no? Estamos viendo controlar los peligros, controlar los riesgos, ¿no? La validación implica la medición del rendimiento frente a un resultado u objetivo deseado de inocuidad de los alimentos con respecto a un nivel requerido del control del peligro. Entonces estamos viendo cómo llegar a que ese procedimiento operativo al final sea el adecuado para nuestra operación. Antes de validar un procedimiento es importante completar ciertas tareas que incluyen la identificación de los peligros. Como ya hemos visto, inicialmente comenzamos con eso, ¿no? Con los peligros. ¿Cuáles son nuestros peligros físicos, nuestros peligros químicos, nuestros peligros biológicos? Y esos ubicarlos a lo largo de establecerlos durante todas las cadenas en las cuales la industria alimentaria esté realizándose, ¿no? Por ejemplo, dice la identificación de peligros que se pretenden controlar en el producto o en el entorno en cuestión, tomando en cuenta toda información pertinente, incluida la proporcionada por una evaluación de riesgos si estuviera posible. Bueno, acá ya habla que si la empresa no tiene el personal suficiente para identificar peligros, el personal capacitado, ¿no? Entonces puede también solicitar a un tercero, ¿no?, que le pueda permitir obtener esa evaluación de riesgos. La identificación del resultado requerido en materia de inocuidad de alimentos, identificación de las medidas que han de validarse. Todo eso tiene que considerarse para establecer un POE. El proceso de validación incluye las siguientes etapas: decidir el enfoque o la combinación de enfoques que se aplicarán, definir los parámetros y criterios de decisión que se demostrarán en una medida de control o combinación de medidas de control. Si se aplican debidamente, es capaz de controlar constantemente el peligro con un resultado previsto. Entonces hay que ver cuál va a ser la mejor estrategia que podamos controlar ese peligro, ¿no?, en nuestra actividad, en una actividad determinada. Entonces eso tenemos que plasmarlo en el POE. Viendo más o menos, para eso tenemos que hacer como una especie de pruebas constantemente. Si eso, por ejemplo, hay una manera de corte, ha llegado una nueva cortadora, por ejemplo, de frutas, y bueno, el personal no sabe adecuadamente. Hay las indicaciones definitivamente de la cortadora, cómo se debe proceder, pero generalmente nosotros tenemos una manera ya establecida de cómo trabajar, y a lo mejor estas frutas a lo mejor se adecúan de otra manera. Entonces nosotros vamos durante un tiempo determinado, con una especie de prueba, ver cuál se ajusta más en eficacia de tener por ejemplo, a través de ese cortado, sea un cortado eficiente, que sea lo suficientemente higiénico, que el personal lo haga de una manera adecuada, que el personal no se tome demasiado tiempo. Entonces todo eso tenemos que validar, y el proceso que sea el más adecuado es el que vamos a plasmarlo en el POE.
reunir la información pertinente para la validación, o sea, reunimos toda esa información para después validar, de ser necesario realizar los estudios, ¿no? Lo que estábamos haciendo, ¿no? Unas pruebas son estudios, en el caso que no hubiera data, información suficiente. Analizar los resultados, documentar y revisar la validación. Es necesario saber que ante una falla del sistema, cambios en el proceso, nueva información científica o reglamentaria, se hace necesario revalidar una nueva medida de control o combinación de medidas de control, elaborando un proceso claro y eficaz. ¿No? O sea, casualmente hablábamos, ¿no? Que puede haber una nueva normativa que te exige, por ejemplo, que esa cortadora de frutas sea higienizada más frecuentemente, ¿no? En un caso hipotético, que debe cumplir, a lo mejor se compró y no tenía las especificaciones adecuadas con puesta a tierra, que lo deben tener casi todos, pero que sea evidente, y para eso tiene que hacerse una conexión diferente. Entonces a lo mejor el desplazamiento de esa cortadora va a tener que cambiar de posición, y por lo tanto las operaciones que se hacían de una manera en cierta manera van a tener que cambiarse. Entonces, por lo tanto, el procedimiento tiene que ser modificado, ¿no? Esa es más o menos la idea que nos indican acá. Listo. Entonces un poquito descansaremos.